Y vamos a empezar con después de lo que había sucedido, ¿se acuerdan las últimas clases? Nada más para refrescar un poco la memoria, habíamos hablado de Iftach, ¿sí? Iftach Aguiladí, dimos 2 clases que había sucedido, era con su neder, ¿no? Con su promesa que había hecho con su hija y todo lo que había sucedido. Pero al final quedó en hay 2 opiniones. Una opinión es que él cumplió su promesa de manera de que dejó a su hija como si fuera sagrada, quiere decir que la dejó encerrada, no tenía comunicación más que 4 días al año con sus amigas, y así se quedó. Obvio que nunca se casó con nadie, y esa era la opinión más leve, la opinión según Rashi, según otros, que sí cumplió su promesa, algo terrible, ¿no? Que la mató. La hizo, no la mató, le hizo corbán, vamos a decir, la ofrendó. Pero la mayoría de los hajamim, de los mefarshim, dice que no, que él cumplió su promesa de esa manera, que la dejó encerrada, que también es algo cruel. Ya hablamos mucho de eso, no vamos a tocar el tema porque es un poco largo, ya lo hablamos en 2 ocasiones. Pero después de eso, luego de 6 años de la muerte de Iftach, que no había en ese momento ningún shofet. El shofet hay que entender, el shofet era el líder, ¿sí? No solamente el líder, vamos a decir, rabínico, sino también era como un general de guerra, o sea, era todo, ¿no? El líder rabínico, el que juzgaba, el Dayan, el que juzgaba cualquier problema que había entre los mismos Yehudim. Y aparte de eso, era también el que lideraba la guerra, Pero no Nebuá, no tenía... la mayoría no Nebuá, algunos que tuvieron como Deborah Nebiá y así, pero normalmente no, era una clase de Nebuá diferente, como que sentían a Dios y sentían lo que Boreolam les decía, o sea, sentían lo que había que hacer, no es que se rebelaba con ellos, algunos sí, pero no a la clase, a la categoría de Nebuá. Después de 6 años de la muerte de Iftach, llegó un nuevo juez, se llamó Ibzan. Ibzan fue el nuevo shofet del pueblo de Israel. Y así como trae el Talmud, la Gemara, en Baba Batra, la página 91, que este Ibzan no era nada más ni nada menos que Boaz, el llamado Boaz, la historia de Ruth. ¿Sí? Este era Ibzan. ¿Sí? Que tenía otro nombre, sí, que en este se lo conocía como Ibzan, después más adelante ya como Boaz, ¿sí? Que él pertenecía a la tribu de Yehudá, vivía en Betlehem. Ibzan era un tzaddik también, normalmente todos los, menos algunos, pero todos los shofetim eran escogidos porque eran tzaddikim, eran gente realmente verdadera, y él pertenecía, como dijimos, a la tribu de Yehudá. Él se preocupó mucho por la gente y trabajó muchísimo para acercar al pueblo judío a la Torá. Como vimos en todas estas épocas, era una época de mucha idolatría, de mucha avodah zará. El pueblo enseguida, si no tenía un líder, se desviaban. Desgraciadamente era una época muy difícil, porque ellos nunca habían visto a Moshe Rabbenu, nunca habían visto a Yoshua. Era la 3ª, la 4ª generación. Les contaban. Sí, y estaban metidos en otra cosa, tenían que salir adelante, aparte rodeado de pueblos idólatras, que era una de las cosas que le había dicho Yoshua, para que no suceda lo que sucedió, que había que exterminar a todos los pueblos idólatras, para que no sean contaminados, y muchos no fueron, muchos pueblos se quedaron. Entonces, eso fue lo que pasaba en estas épocas. Ibzan, era un hombre muy rico y tenía mucho prestigio en el pueblo de Israel. El Tanaj nos cuenta que Ibzan tuvo varias esposas. Ya explicamos varias veces que en esa época, ¿sí? Y hasta mucho más después, más adelante, se podía casar, estaba permitido casar, no era una prohibición, estaba permitido casarse con varias mujeres. Ibzan tuvo varias esposas y él... Y generalmente tenía muchos hijos. Él tuvo 30 hijos y 30 hijas. ¿Sí? O sea, 60 hijos, obvio, con varias esposas, no dice cuántas. Era un verdadero símbolo de abundancia, de bendición. Imagínense, pero él era
una persona muy rica, su vida era perfecta. La Gemara nos trae dos explicaciones, algo increíble, de por qué Ibzán perdió en su vida a todos sus hijos. Todos. Los 60 hijos fallecieron en vida de Ibzán. Y la Gemara nos explica por qué. Y hay dos opiniones. Una opinión dice, y esto quizás trae un poco de conflicto porque van a decir cómo, si al final sí, que Ibzán más adelante, él no quiso casarse con Ruth a Moabía. Al final vemos que sí se casó. Pero al principio él no quería casarse. Era una mujer que venía... que no quiso casar a ninguno de sus hijos con Ruth o a Moabía. Tenía 30 hombres, ¿sí? Y 30 mujeres. Entonces, si había venido esta mujer Ruth a Moabía, ¿sí? Y supo toda la historia, ¿por qué no le dio a uno de sus hijos? Él no quería emparentar con una mujer que venía de Moab, aunque él sabía la halajá, porque él fue el que dictaminó la halajá. Sí, era una halajá que se sabía, nada más que había mucha confusión. Y él dijo que todo se refería, que la Torá dice que no se puede casar con Moab, solamente eran los hombres de Moab, pero las mujeres sí. Entonces era una mujer de moabita que él se podía casar. Entonces, ¿por qué no le dio a ninguno de sus hijos? Tenía 30 hijos, al 1, al 2, al 3, bueno, al quinto, al 25, al 20. ¿Por qué no le dio a ninguno? No, él no quería meterse con una mujer moabita, que al final después se terminó casando él, ¿sí? Pero él no quería eso porque no vio la grandeza espiritual que tenía Ruth. Entonces, esa era una de las opiniones por qué Hashem los castigó con sus hijos. Algo muy duro para castigar de esa manera. Pero sabemos que cuando son más tzadikim, gente más recta, gente más íntegra, Boreolán los juzga porque los juzgan más duramente, porque sabe que ellos pueden llegar a pasar ese nisayón. Hay otra explicación en el Talmud, que también, esa es más conocida, pero también es un poco difícil de entender. Dice, él tenía un amigo, ¿sí? Ibzán, Boaz, ¿sí? Tenía un amigo que se llamaba Manoach, ¿ok? Manoach no tenía hijos, no tuvo hijos, no tenía hijos. Su esposa era estéril, estaba casado con una sola mujer y su esposa era estéril. Por lo tanto, él tomó una decisión, Ibzán, Boaz. No invitó a ninguna de las 60 bodas a su amigo. Era su amigo. Él tomó una decisión. ¿Cómo se llamaba el amigo? Manoach. No tomó en cuenta a Manoach en ninguna de sus bodas. ¿Pero por qué? No con una intención mala. La intención de él, sí, era que su amigo no se sintiera mal. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que ahora su amigo le va a traer 60 regalos y él no le va a poder retribuir ni una vez. ¿Sí? Tú vas a venir a todas mis bodas, vas a venir, regalar. ¿Y yo en qué te voy a poder recompensar? Ok, entonces, en ese momento no tenía hijos. Por lo tanto, no tendría la posibilidad de retribuirle de la misma manera, ya que no tenía hijos su amigo. Por lo tanto, con la intención de que su amigo no se sintiera mal, Ibzán tomó la decisión de no invitarlo a las fiestas de ninguno de sus hijos. Cuando llegó la hora de casar a sus hijos, Ibzán no escatimó en esfuerzos. Él era muy rico, ¿sí? Y generalmente buscaba alianzas con familias honorables. Por eso tampoco quiso casar a ninguno de sus hijos con Ruth, porque ¿qué familia tenía Ruth? Más todos habían fallecido, su papá, su esposo, la única que tenía era su suegra, Naomi. Entonces, organizó 60 grandes banquetes para todos sus hijos y todo el mundo hablaba de la grandeza, ¿sí?, que tenía Ibzán, no solamente económica, sino también espiritual. No obstante, Manoach se sintió mal, ya que él se sentía excluido de lo que era su amigo. ¿Cómo puede ser acá? Bueno, una se le olvidó, dos se le olvidó. Entonces, pero en el Shamaim veían las cosas diferentes de cómo las veía o Boaz o Ibzán. Y Hashem no vio lo que él, de la manera que él había visto, porque más adelante, por lo tanto, del cielo fue castigado Ibzán o Boaz,
y todos sus hijos y sus hijas murieron en vida de él. O sea, quiere decir, él vivió muchos años, ¿ok? No quiero decir cuántos años porque hay diferentes opiniones, hay quien dice que hasta 400 años, pero no voy a entrar en eso. Pero, bueno, obviamente que si vivió 400 años, vio a todos sus hijos morir. Mientras que por el otro lado, Manoaj, ¿sí?, después de muchos años tuvo un hijo, y ese hijo llegó a ser shofet, llegó a ser un juez del pueblo judío. Ese hijo fue Shimshon, el famoso Sansón, que fue el único hijo que tuvo Manoaj después de mucho tiempo. O sea que él perdió todos sus hijos y Manoaj al final tuvo un hijo. Esto nos demuestra cómo Dios puede dar vuelta, puede dar el mazal, la fortuna de la persona en cualquier momento. Afirma, una persona ve las cosas difíciles, Borei Olam en cualquier momento puede dar vuelta a la cosa. Uno tiene que, tampoco como se dice, dormirse en los laureles, ni tampoco siempre tiene que estar apegado con Dios en todo, en las buenas, en las malas. Siempre la persona tiene que estar apegado con Borei Olam, saber que Él está con él, saber pedirle, rezarle en cualquier momento, no en la tefilá, no solamente en la tefilá, en cualquier momento saber que uno está de la mano de Akadosh Baruj Hu. Y Borei Olam puede cambiar las situaciones, todas las situaciones se cambian en cualquier momento. En esos tiempos hubo una hambruna muy grande en Eretz Israel, como dijimos la vez pasada. Uno de los líderes de esa generación se llamaba Elimelech. Esta historia de Ruth sucedió en la época de Boaz, en la época de Ibzán. Uno de los líderes de esa generación era Elimelech, que también era muy rico. Y también vivía en la ciudad de Betlehem, y era medio pariente también de Boaz. O sea, era la ciudad de Betlehem, una ciudad que no es muy lejos de Jerusalén, exactamente por donde está el Keber de Rachel. Ok. Elimelech tenía una esposa que se llamaba Naomi, tenía dos hijos, uno se llamaba Mahlón, uno se llamaba Gilión. Pero entonces tomó la decisión de esa hambruna tan fuerte, Elimelech era muy rico, tomó la decisión de abandonar Eretz Israel con su familia, porque estaba cansado de que la gente llegara a su casa a todas horas a pedirle sedacá, y él ya se cansó de todo eso, por lo que Elimelech decidió mudarse a Moab. Moab es lo que hoy se llama Jordania. Sí, que ya no había hambruna por ese lugar, no había hambre. Al este de Eretz Israel, en la actual Jordania, como dijimos. Por ese motivo, Hashem castigó a Elimelech con su muerte, y luego también sus dos hijos, Mahlón y Gilión, se habían casado después que falleció su papá, se habían casado con mujeres moabitas. Obvio que ahí no había judíos en Moab. Hay quien dice que sí las convirtieron antes de casarse, no voy a entrar en ese tema. Hay quien dice que no, ¿en qué juzgado las van a convertir? No había Bedín para convertirlas tampoco ahí. Ok, pero no entremos en eso porque hay diferentes opiniones. Pero esa era la historia de Megilat Ruth, que ya lo habíamos hablado y en otro momento quizás la repetiremos. No vamos a entrar, pero sucedió esa historia de Ruth, sucedió en esta época. Exactamente, 3620 por ahí. Ibzán permaneció como shofet, como juez, durante 7 años hasta su muerte. Y ahí fue cuando, antes de su muerte, que había embarazado a Ruth, al final, después de que se perdió todos sus hijos, se casa él, al fin se dio cuenta del error que hizo, de no darle a alguno de sus hijos casarse con Ruth. Y él mismo se casa con Ruth, y esa misma noche donde queda Ruth embarazada, él muere y ni conoció, por supuesto que no conoció a su hijo, que después su nieto fue Obed, después fue Ishai, y después su bisnieto fue David, y después su tataranieto fue Shelomo Amelech, pero él ya no los conoció. Y ahí fue cuando termina la época de Ibzán, el shofet, que tampoco habla mucho, solamente porque habla en otro lado, habla en Ruth, hay toda una Megilá, ahí cuenta toda la historia, y en el Tanaj no se dedica mucho tiempo a Ibzán. Después de él vino otro shofet, que es el 12, se llamaba Abdón ben Hillel, que tampoco cuenta mucho, nomás creo que 2 versículos de toda la vida de este shofet. Solo se sabe que él fue muy rico, de este juez, y que Hashem lo bendijo también con 40 hijos y 30 nietos. 30 nietos no es mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, sus hijos eran muy ricos, no necesitaban trabajar la tierra, porque en ese momento todo el pueblo se dedicaba a trabajar la tierra, ya que ellos poseían muchos sirvientes para trabajar en su lugar. También se sabe que montaban, así cuenta en el Navik, en Shofetim, que montaban asnos blancos.
eran en ese tiempo la gente importante, vamos a decir como eran unos Rolls Royce blancos, ¿no? Iban todos en sus... Bueno, los hijos iban todos en estos tipos de transporte. Y Abdón como Shofet era responsable de ver que todo el pueblo cumpliera la Torá, por lo que enviaba a todos sus hijos mensajeros a todas las ciudades a enseñar Torá, a transmitir la Torá. Cada hijo lo mandaba a una ciudad diferente y condujo al pueblo de Israel por 8 años hasta su muerte. Por eso tampoco no habla mucho, porque no fue mucho, no hubo guerras, no hubo problemas, hubo tranquilidad, hubo paz durante esos 8 años en que la gente un poco se empezó a acercar más a la Torá. Pero después de la muerte de Abdón, el pueblo de Israel otra vez regresaron a los malos caminos. Bueno, entonces regresaron a los malos caminos y era una cosa que era automático. Cuando vuelven otra vez, Boreolam, Dios le manda otra vez un dominio de algún pueblo cercano, en este caso de los Pelishtim, que se volvieron muy poderosos ante el pueblo. Pero yo me salté uno, perdón. Antes de este había otro que se llamaba Elón. Yo me salté Elón. Elón Azebuloni. Antes de Abdón, perdón, me salté este. Elón Azebuloni era el 11, el Shofet. De él era el que no hablaba. El 11, después viene el 12 y Shimshon el 13. Por eso me salté uno. ¿Cómo se llama este? A ver, repito. Elón era el 11 Shofet. Habíamos hasta 10 fue Ibzan, el 11 el 11 fue Iftach era el noveno Shofet, después el 10 fue Iftach, después el 11 Shofet fue Elón y después Abdón. Yo me adelanté. ¿Ok? Si lo dije antes quizás fue un error, si lo dije mal. Ok. De él no habla, de Elón Azebuloni no habla mucho. Condujo al pueblo de Israel por 10 años. Radak explica, Rav David Kimhi, él explica que Elón fue un buen shofet, fue mencionado muy breve porque en su época no hubo grandes conflictos y su función fue muy pacífica, sin grandes relatos, por eso no habla mucho. Después de él vino Abdón, ahora sí, que Abdón fue también un shofet que estuvo, tampoco habla mucho el Tanaj, y él fue el que mandó a sus hijos a todas las ciudades para que se acerquen a la Torá. Y él estuvo 8 años, pero cuando muere Abdón, ahora sí, entonces el pueblo de Israel regresaron a los malos caminos y ahí no hubo otro shofet en ese momento. Y el problema es que ahí el pueblo se empezó otra vez a alejar. Y los Pelishtim, que era algo automático, cuando el pueblo de Israel se aleja, es algo como ya lo vimos durante toda la historia, cuando el pueblo de Israel se aleja, cuando no hay ahabá, no hay amor entre pueblos, no hay unidad en el pueblo de Israel, Boreolam ya levanta al otro pueblo para que eso provoque otra vez que se vuelvan a unir. Ya lo vimos, no hace falta ir muy lejos. Bueno, y otra vez los Pelishtim empezaron y dominaron sobre el pueblo judío, se volvieron muy poderosos en Eretz Israel, constantemente oprimían, constantemente acosaban al pueblo judío, que ya también era algo insoportable. En aquel tiempo, pasamos al Perek Yud Gimal, en aquel tiempo, uno de los más grandes tzadikim de esa generación se llamaba Manoach. ¿Quién era Manoach? Lo vimos hace poco, recién, era el amigo, que nunca pudo tener hijos, era una persona grande, no tenía hijos, y era una de las personas más tzaddik, digamos, más justo en esa generación. Su esposa se llamaba Selponi, o Selfoni. También era una mujer muy especial, una mujer tzadeket. La esposa de Manoach también era una mujer muy, muy buena. Una esposa. Es lo que dije antes. Exactamente, justamente lo que dije antes. Dije, él tuvo una sola esposa. Y espérate, y tranquilamente se podía haber casado con otra, porque si la mujer no tiene hijos después de 10 años, como Abraham Avinu, sí, entonces que se casó con otra mujer. Pero él no, él se mantuvo con su esposa, Selfonit, aún que una tzaddik, una mujer muy buena, no podía tener hijos. Llevaba muchos años de casado, no habían podido tener hijos. Sin embargo, un día, la mujer estaba cerca de su casa, se le presentó alguien a Selfonita, a esta mujer, a la esposa de Manoach, para decirle un mensajero.
para decirle que ella iba a tener un hijo que iba a salvar al pueblo de Israel de la mano de los pelistim, del acoso de los pelistim, que era algo tan fuerte constantemente de la opresión del pueblo de pelistim, que no tiene nada que ver con los palestinos. Bueno, ¿ok? Y iba a tener un hijo, que ese hijo iba a salvar al pueblo de Israel. Así se le presentó un mensajero. Obvio que nunca le dijo que era un malaj ni un ángel, nada más como un mensajero. Pero el rostro, mientras el mensajero le estaba explicando eso a la mujer, el rostro del mensajero brillaba mientras hablaba con la mujer. Entonces, la esposa de Manoah pensó que era un profeta. ¿Por qué? Porque un profeta, cuando le llega el Ruach HaKodesh, cuando le llega el don profético, se posa sobre el Nabí y su rostro como que resplandece. Entonces lo vio así como resplandeciendo. Entonces dijo, es un profeta que me vino a decir eso. Sin embargo, en realidad no era ningún mensajero, ningún profeta, era un malaj, un ángel que le habían enviado, un ángel celestial le había mandado del Shamaim. Y el mensajero continuó hablando a Tzelfonit. Entonces le dijo, mira, tu hijo será un nazir, un nazareno, que es un nazir, vamos a explicar, ¿sí? Desde el momento que nazca, no después, sino porque normalmente un nazir se hace después de grande y él dice, o sea, y él decide ser nazir y dice yo voy a ser nazir, un ejemplo, y automáticamente si no dice son Setam Nesirut Sheloshim Yom, 30 días. Después de 30 días hay varios alajot que vamos a ver, después de 30 días ya deja de ser nazir, tiene que traer una ofrenda, pero acá no, acá era un nazir Elohim, directamente un nazir de Dios, desde el nacimiento. Por lo tanto, nunca tu hijo podrá cortarse el pelo. Nunca en la vida se va a poder cortar el pelo, ni tampoco puede beber vino. Y tú tampoco, le dijo, mientras estés embarazada, o sea que es nazir desde ahora, desde que está embarazada. Tú no puedes tomar vino, ni nada derivado del vino, pasas de uva o todo lo que derive del vino, también el vinagre, tampoco puedes no beber vinagre de vino, nada. Entonces la mujer le dijo así, eso tienes que cuidarlo desde ahora. Y de repente desapareció. Se fue. La mujer se quedó, no quería preguntarle cómo te llamas, quién te mandó, qué profeta eres. ¿Cómo? Nada, no le preguntó nada, se quedó confundida. Inmediatamente la mujer corrió hasta donde estaba su esposo. Le contó que había visto lo que le había dicho un profeta. Mira, se presentó un nabí, un profeta delante mío. Un mensajero me habló, me contó eso. Le dijo, la verdad se parecía a un ángel. Le digo, bueno, a ver, descríbemelo cómo era. Así, su cara resplandecía, se parecía a un ángel. Pero no era un ángel, porque yo no puedo ver un ángel. Yo no estoy en la categoría de que se me presente un malaj. No era un ángel. Pero tenía cara así resplandeciente. Bueno, ¿cuál era su nombre? No le pude preguntar el nombre. ¿Pero cómo no le preguntaste? No le pregunto, me estaba confundida. ¿Cómo le iba a preguntar? No le pregunté el nombre. Aparte, mi cuerpo estaba temblando cuando vi así, mi cuerpo empezó a temblar, no podía preguntarle. Él me dijo que íbamos a tener un hijo, yo no puedo tomar vino, no puedo comer uvas, o sea, todo lo que es derivado de las uvas, todos los productos derivados de las uvas. Y todo lo que le está prohibido a un nazir, este niño no lo puede comer desde su nacimiento porque es un nazir y así va a ser hasta su muerte. Ellos sabían lo que era un nazir, o sea, se sabía, el nazir era una persona que quería apartarse, ¿sí? Quería ser kodesh, quería hacer algo sagrado. En el Talmud, en la Gemara, hay dos opiniones. Hay quien dice que sí era muy bueno eso, porque es como una persona, como hacer un voto, como hacer un juramento. Yo me quiero apartar por 30 días de este mundo. O sea, no es que se apartaba del mundo, pero o sea, no tocaba ninguna cosa tamé, ninguna cosa impura. Abstemio. Sí, exactamente, abstemio. Pero hay quien dice, hay una opinión de Bishmael, dice que no, que era un abón, porque te estás apartando de lo que es el mundo que te regaló Boreo Olam. Dios te hizo el vino, ¿por qué te estás apartando del vino? Si yo desde las uvas, ¿por qué te estás prohibiendo algo que está permitido? ¿Sí? Pero hay diferentes opiniones, pero normalmente son por 30 días, o a veces antes de terminar los 30 días vuelve a renovar el voto, son otros 30 días, está bien. Pero no desde nacimiento. Acá era algo totalmente diferente, y acá era algo ordenado por Dios, no por uno mismo. Entonces dijo todo lo que le explicó, todo lo que le había dicho este enviado. En verdad Manoah no dudó de su mujer. No, viste cualquier cosa, estás viendo alucinaciones, no, él no dudó porque sabía que su mujer era una mujer sadek. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Tzelfonit. Sí. No figura.
del Midrash así que su nombre era Selfonit, la Gemara también. Bueno, entonces sabía que ella era una mujer sadek, que por lo tanto sabía que decía la verdad. Pero, ¿sabes qué? Yo no he escuchado directamente el mensaje de Hashem. Porque, la verdad, quiero que también me lo digan a mí, porque quizás te explicó, pero no te explicó muy bien. Por lo tanto, quiero escuchar exactamente, porque quizás alguna de las cosas que te dio, de las indicaciones, no me estás transmitiendo bien. Entonces, la verdad, yo también quiero cumplir eso, pero necesito escucharlo bien. Por lo tanto, quiero que escuchar las palabras de yo mismo, por mí mismo, y empezó a hacer tefilá, empezó a rezar, pero con un rezo muy fuerte, un rezo con mucha emuná, con mucha fe, pidiéndole a Dios que por favor le vuelva a mandar a ese nabí, a ese profeta, a ese mensajero, porque él quiere escuchar, pero no por curioso, sino porque quiere saber para poder cumplir exactamente al pie de la letra lo que le dijo. Quizás hay algo que no le está transmitiendo exactamente. Pero, en verdad, la esposa de Manoach había entendido a la perfección, ¿sí? Y le había explicado exactamente las palabras como se le habían transmitido. Sin embargo, Hashem escuchó su tefilá y vuelve a mandar, o sea, para volver a mandar un malaj, quiere decir que es algo, o sea, no había necesidad, porque escuchó perfectamente, sabía, pero con todo y eso lo que es una tefilá verdaderamente de corazón y cuando tiene buenas intenciones, no porque, a ver, ¿por qué tú escuchaste y yo no? ¿Que tú eres más grande que yo? No, al revés, eran buenas intenciones, por lo tanto, se vuelve a presentar con la mujer, con Selfonit, pero no con Manoach, se vuelve a presentar con ella. Hashem hizo así para que Manoach se diera cuenta de lo especial que era su mujer. O sea, no por otra cosa. Así explican los Mefarshim. Era una mujer muy especial. Él la consideraba especial, pero quizás no tanto. Por lo tanto, se vuelve a presentar con ella. Quizás Manoach podía haber estado triste porque él no tenía ningún hijo. Entonces, a veces el corazón de Manoach culpaba un poco a su esposa de no haber poder tenido un hijo, porque la estéril era ella. Entonces, aunque sabiendo que era una sadeket, pero dentro de él como que había algo. A ver, si la culpa, no puedo tener un hijo. Pero la prueba está que él no se divorció, ni la dejó, ni se casó con otra. Quiere decir que él, con todo eso, con todo y esto de lo que estaba pasando, él la valoraba. Pero había algo quizás adentro de él de decir, bueno, después de todo, tú no me diste un hijo. Bueno, entonces Manoach, viendo que el mensajero de Dios se le presentó nuevamente a ella, porque ella le fue a avisar, eso lo haría apreciar todavía aún más a su esposa. El malaj se le apareció a Selfonit mientras ella estaba ocupada observando a los trabajadores en el campo, pero se le aparece y se queda callado, no dijo nada, o sea, esta vez no habló, ¿no? La primera vez le había hablado, le había explicado, esta vez se le apareció y no habló, no dijo nada, por lo tanto, ella entendió que no le hablaba porque vino a hablarle a su esposo y corrió inmediatamente con su esposo para avisarle que estaba ahí, que había llegado otra vez el mensajero. Le dijo, rápido, ven al campo conmigo, en la vida, Hashem está ahí, ha venido a hablarte. Bueno, inmediatamente Manoach se sorprendió, porque se sorprendió que el mensajero se había vuelto a presentar a su esposa antes que a él. Pero bueno, no obstante, él siguió a su esposa. Cuando llegaron, vieron al mensajero de Hashem sobre una roca. Estaba parado sobre una roca. Y él le preguntó, ¿eres tú el que le habló a mi esposa antes? O sea, ¿tú eres el que te había presentado? Y le dijo, yo soy. Así le dijo. Yo soy, le contestó así el malaj. Bueno, Manoach entonces le dijo, por favor, necesito escuchar nuevamente lo que mi esposa me dijo. Quiero hacer exactamente lo que haya que hacer con el niño. Por favor, transmíteme exactamente. Y entonces el mensajero le dijo, ¿sabes qué? Haz exactamente lo que le dije a tu esposa. O sea, no le volvió a repetir. Exactamente, lo que ella te dijo, así es. No te tengo que volver a repetir, ¿sí? Y él le dijo, bueno, ¿qué? Y le dijo, está bien, no puede, ya lo que ya le dije, no puede comer nada derivado de las uvas, no puede beber vino, ya, es todo. Manoach entendió que el mensajero de Dios no tenía nada nuevo que decirle, o sea, era lo mismo, y que solo había regresado por la fuerza de la tefilá que él había hecho, porque no tenía necesidad de regresar para volver a transmitirle lo mismo. Entonces, también comprendió que su esposa era una mujer muy sadeket, una mujer muy justa, y que el mensajero se la había presentado 2 veces a ella y no a él.
Bueno, también Manoaj había pensado que este mensajero era un nabí como ella, o sea, como su esposa. Entonces le dijo, mira, este día es un día muy especial, es un día como si fuera el día que vino, cuando vinieron los malajim, los ángeles, a avisarle a Abraham Avinu que va a tener un hijo. Bueno, este día yo lo considero, es un día de Yom Tov para mí, por favor, no te vayas, necesito, mira, cuántos años estuvimos sin hijos y ahora tú me has traído la noticia, por favor. Y no solamente un niño normal, me estás diciendo, es un niño nazir, algo especial, algo que está apartado para Dios. Bueno, entonces, por favor, permítenos prepararte una comida de Yom Tov. No te vayas, ¿cómo te vas a ir sin comer? ¿Cómo te vas a ir si no? Sí, él no sabía que era un malaj, pensaba que un nabí. Ya, por favor, te quiero, no te puedes ir sin nada, come algo, por favor. Vamos a celebrar esta maravilla, esta noticia maravillosa. Le dijo, mira, yo no puedo comer de tu comida, ¿sí? Un mensajero de Hashem no puede aceptar nada de lo que no le dijo que era un malaj, dijo, no puede aceptar nada de lo que le ofrezcan, para que no parezca que estoy aceptando eso por recompensa, por la noticia. No, yo no quiero, eso no. Pero, si quieres te aconsejo en su lugar, que hazle una ofrenda a Dios, un corbán, para agradecerle a Dios. Con eso le vas a agradecer. Ay, Eli, ¿verdad que los malajim que fueron con Abraham sí comieron? Hicieron que comieron. Hicieron que comieron, no comieron. Hicieron que comieron, aparentemente hicieron que comieron, pero no comieron. El malaj no come. Bueno, en verdad estaba prohibido hacer korbanot en ese momento afuera del Mishkan Shiloh. Pero ya cuando hay una orden de un malaj o de un profeta especial, entonces es que venía con una orden del Shamaim, de Dios, entonces ahí le dieron un permiso para traer un corbán fuera del Mishkan. Manoaj todavía seguía pensando que ese mensajero era un nabí, por lo tanto le preguntó, bueno, ¿cuál es tu nombre? Porque mi esposa se olvidó de preguntarte. Aparte, queremos enviarte unos regalos, porque ya que tengamos, cuando ya tus palabras sean cumplidas, queremos mandarte unos regalos. Mi nombre es un secreto y ustedes no necesitan saber mi nombre. Así le dijo, ya que nunca más me verán. Entonces no necesitan, ¿para qué saben mi nombre? No te lo puedo decir. Bueno, así como le había dicho el ángel, el malaj, él fue, hizo un corbán, trajo un corderito, trajo una ofrenda, el corbán minjá, que era un corbán, una ofrenda de harina para hacer un corbán, colocó la ofrenda sobre la roca en el mismo lugar donde estaba parado antes el mensajero. Y cuando de repente sucedió un milagro, solo brotó una flama, solo un fuego, que empezó a quemar el corbán. Él no tuvo que encenderlo, era un fuego del Shamaim, y ahí vieron de repente como este mensajero se posa sobre el fuego y sube al Shamaim. Ahí ya se dieron cuenta que no era ningún profeta, ¿sí? Y ahí entendieron que no era ningún profeta, sino que era un malaj. Pero cuando vieron eso, se atemorizaron. Cuando vieron eso, Peli, algo es maravilloso, no le dijo el nombre, es algo maravilloso. Bueno, entonces se atemorizaron mucho y entendieron lo que había visto, que no era un mensajero, sino un malaj, un ángel real, y lo habían visto y hablaron con él. En ese momento empezaron a temblar. Manoaj le dijo a su esposa, yo creo que vamos a morir, porque hemos visto a un malaj, una persona que ve un malaj solamente lo puede ver cuando ve a Shem o ve un malaj después de 120 años, vamos a morir. Nosotros no somos kedoshim, no somos santos para poder ver un ángel, por lo que vamos a ser castigados con la muerte. La mujer, al contrario, le dijo, no te preocupes, mira, si Dios seguramente no nos va a castigar, porque Él nos ha enviado un ángel. Y después que rezaste, te volvió a mandar un ángel una segunda vez, y te contestó tu rezo, ¿sí? Y nos ha prometido incluso que vamos a tener un hijo especial. Y nos ha aceptado el corbán, porque ahí está que el corbán se levantó y se fue con el fuego. Entonces, nunca nos va a hacer, no vamos a morir. No es que tenemos, al revés. Boreolam, Dios está con nosotros. Si hubieras pensado que nosotros no somos dignos o somos malvados, no hubieras aceptado nuestro corbán. No te preocupes, no va a pasar eso. Y así lo convenció. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué quiso Hashem que el hijo de Manoaj y Selfonit fuera un nazir? O sea, ¿por qué? ¿Por qué este nazir, este nazareno venía desde el Shamaim? O sea, ¿por qué? Está bien, puede venir el malaj y decirle vas a tener un hijo, que ese hijo va a salvar al pueblo de Israel, va a luchar contra los pelistín, pero ¿por qué lo mandó exactamente que sea un nazir? Podía no haber sido nazir. Explican los jajamín que
En ese momento, como dijimos, el pueblo de Israel no eran correctos. Estaban, en aquel tiempo, no merecían estar completamente libres del pueblo de los Pelistín. No merecían. Eso, o sea, no es que merecían que venga alguien a salvarlos. Tendrían quizás estar un poquito más aliviados, pero bajo el yugo, la opresión de los Pelistín. Entonces, lo que iba ahora a hacer este hijo de Manoaj y de Zelfonit, él sería impedir que los Pelistín atacaran al pueblo de Israel. O sea, que sigan dominados por los Pelistín, pero que no los ataquen. Y para eso había una misión especial que Dios tenía para Shimshón, para este niño. ¿Cuál era? Él debería vivir en el mismo lugar con los Pelistín. Él tenía que ir a vivir ahí, y al vivir ahí, porque esto tenía que ser algo, Dios planeó algo así, que sea una disputa personal, que se pelee este niño cuando sea grande con los Pelistín, pero eso no provoque que los Pelistín vengan y se venguen de los judíos, sino que sea algo él contra ellos. Para hacer algo ahí, de esa manera tenía que ir a vivirse dentro de los Pelistín. Entonces, para vivir ahí, el problema era que muy fácil que caiga dentro de los Pelistín. Por eso Dios lo hizo Kadosh desde que nació, para que esta persona sea apartado. Tenía que ser algo Kadosh desde nacimiento, porque él va a tener que vivir dentro de ese pueblo. Y al vivir dentro de ese pueblo era muy fácil que se influya, que tenga mucha influencia de ellos. Que desgraciadamente algo sucedió. Bueno, iba a estar rodeado, conviviendo con los Pelistín. Por lo tanto, la finalidad era recordarle que él era un nazir, él era una persona santo, él era totalmente diferente a los Pelistín. Y Hashem quiso que fuera un nazir de por vida para que eso le impidiera más adelante pecar. Bueno, al poco tiempo de la noticia del enviado de Hashem, Manoaj y Zelfonit tuvieron un hijo al año, a quien llamaron Shimshón. ¿Por qué llamó Shimshón? ¿Alguien sabe? Shemesh. Shimshón viene de la palabra Shemesh. Entonces ellos sabían que este hijo va a iluminar al pueblo de Israel, porque ya le había dicho el enviado de Dios. Por eso le pusieron Shemesh. Shemesh, Shimshón, ese es el motivo. Bueno, así como el sol es bueno, ¿sí?, y da vida, calor a las creaciones de Dios, pero de igual manera también Shimshón también era bueno para el pueblo de Israel. Pero también el sol puede ser dañino, ¿no? Así como es bueno, también a veces el sol, Berminán, puede traer enfermedades. Incluso hasta provocar la muerte. Shimshón también puede utilizar esa fuerza inusual que iba a tener para matar a los Pelistín. O sea, también puede ser como el sol. Entonces, y Shimshón iba a usar su fuerza, ya vamos a terminar en 3 minutos, inusual, para hacer daño a los Pelistín. Desde pequeño Shimshón sabía que él era diferente, él ya se sentía diferente, incluso muchas veces le llegaba una fuerza divina ocasionalmente, como que lo invadía esa fuerza divina y se le iba. O sea, él sentía una fuerza impresionante y se le iba, pero desde niño. Pero su madre le había enseñado a Shimshón desde muy pequeño que él nunca tenía que cortarse el cabello, le explicó que él era un nazir, ni siquiera se podía peinar, nunca en la vida. ¿Por qué? Porque al peinarse podía tener el riesgo de arrancarse un pelo. Entonces no se podía peinar. No es que, qué bonito el pelo largo. No, pero tampoco se podía peinar. Incluso tiene prohibido peinarse por riesgo, como dijimos, a que se vaya a caer un pelo. Por lo tanto, Simón nunca se peinó su cabello. También tenía cuidado de nunca tocar vino o cualquier producto derivado de vino. No comer, tocar, porque al tocar podía después comer. Y así fue creciendo el cabello de Shimshón muy largo. Eso hacía que se aparte de todos los niños. Un niño con todo el cabello, bueno, hasta los 3 años todavía, pero ya tenía 5, 6, 7 años, ya los niños ya lo veían raro, se le apartaban a él, y Hashem le otorgó una fuerza sobrenatural. En realidad Shimshón no había nacido más fuerte que otros niños, había nacido igual, pero de a poco él iba sintiendo que Hashem se iba posando en él y le iba dando una fuerza milagrosa. Un día Shimshón iba caminando, era un joven, y vio unas enormes rocas. Las agarró, sintió, así lo sentía, pues ¿quién va a agarrar unas rocas? Él sentía, las agarró las rocas, agarró las 2 rocas gigantes, las frotó y las hizo polvo. Bueno, las trituró, las convirtió en polvo. Incluso cuando alzaba, en otras ocasiones cuando alzaba la voz o gritaba, se podía oír hasta varios kilómetros de distancia. Entonces ya él se estaba dando cuenta que tenía poderes sobrenaturales. Entonces todos comenzaron a escuchar acerca de este joven de la tribu de Dan. Pertenecía a la tribu de Dan. Empezaron a ver como un niño que agarra 2 rocas y las parte y las hace polvo y grita y se escucha para todos lados. Un día llegó Shimshón con sus padres, ya era un joven,
con la noticia de que él había regresado de un viaje, había estado por la tierra de los Pelistín, y ya Shimshon ya sabía cuál era su misión. Él ya entendió cuál era su misión, sentía cuál era su misión, y les dijo a sus papás que estuvo por la tierra de los Pelistín y ahí conoció a una mujer. Una mujer de la ciudad de Timná, no dice el nombre, con quien quería casarse. Después, más adelante, con Dalila. Todavía no era Dalila más adelante. Pero se podía casar una No, una sí se puede casar, claro. Sí, con una yudí. Pero esta no era yudí, esta era pelistí. Los papás no podían entender. Yo le pidió a sus padres que por favor vayan a la ciudad de Timná, hablen con los padres de la muchacha para convencerla que se convierta al judaísmo. Quiero que se convierta, me quiero casar, me enamoré de ella. ¿Qué pasó? Sus padres se quedaron atónitos al oír esto. ¿Por qué? ¿Cómo? Estás hablando de un santo, un niño que creíamos o creemos que es santo desde nacimiento, un niño que había sido bendecido con una fuerza especial. Los papás nunca se imaginaron que todo esto era una misión de Dios, ¿sí? Para comenzar una salvación del pueblo de Israel. Y que todo esto era para que Shimshon tuviera un motivo personal de vengarse de los Pelistín y a su vez que no culpen al pueblo de Israel, sino que una cuestión directamente de él. Por lo tanto, no podían entender los papás cómo podía ser. De todas las muchachas que hay en Eretz Israel, su hijo vaya y su hijo Kadosh, santo, vaya y escoja a una muchacha para casarse pelistí, que eran encima los que dominaban sobre Israel. Intentaron convencerlo de todas maneras, le hablaron que no lo hiciera, le dijeron que, mira, aunque esta muchacha se convirtiera, nunca será igual que una muchacha judía, no va a ser lo mismo. ¿Acaso no hay suficientes jóvenes judías bonitas para casarse, para que tienes que ir a escoger a una goyá? Además, los pelistines son nuestros enemigos. Agarra no te agarres una enemiga. Por lo que incluso estás arriesgando tu vida al vivir entre ellos. Sin embargo, no había manera de convencer a Shimshon. No había manera de que dejara a esa muchacha pelistí. Nada lo hacía cambiar de opinión. Shimshon ya tenía dentro de su cabeza lo que quería. La madre de Shimshon no quería ni siquiera oír hablar de eso. Ella era la que había escuchado al Malach. Ella escuchó que era un nazir. Ella escuchó que iba a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué va a liberar al pueblo de Israel si al final se va a terminar casando con una pelistí, una goy? Selfoní estaba tan perturbada ante semejante noticia que Shimshon incluso dejó de rogarle a su madre. Pues ya vio que la estaba perjudicando, se estaba poniendo muy mal. Entonces ya se dirigía con su papá. Papá, por favor, ve a la ciudad de Timná, convéncela que se convierta al judaísmo, habla con mi suegro, con mis futuros suegros. Por favor, papá, siento realmente que ella es la esposa para mí. Esta es la mujer apropiada para mí. En realidad, Shimshon sabía que su misión en este mundo era salvar al pueblo judío de los ataques de los pelistí. Pero si él peleaba como un líder judío, entonces los pelistines iban a defender, iban a atacar a todos los judíos. Shimshon tenía, por lo tanto, que pelear contra los pelistines de manera personal. ¿Sí? Algo que sea entre ellos y él. Y él, exactamente. Bueno, él se casaría con una mujer pelistí. La idea iba a emparentar con ellos, vivir entre ellos, luego iba a provocar una discusión, ese era el plan. Una vez que viva entre ellos, va a provocar alguna discusión, que se pongan los ánimos caldeados, levantar una discusión y empezar a pelearse y matar a los pelistines, él solo, sin provocar que entre el pueblo judío. Pero por eso le pidió a su papá que por favor, primero que convirtieran, de modo que ella se volvería judía. Hashem estuvo de acuerdo con su plan, pero no obstante Shimón, vamos a ver que se equivocó, porque Shimón era un tzaddik, y él sabía que este era el plan, pero si este era el plan, él tenía que haberlo hecho Leshem Shamayim, 100%. O sea, el plan es este, ok, pero si ya puso sus ojos y ya le gustó, y ya, no, ahí explican los objetivos, que ya era también un poco por su pasión, no por todo lo que había ordenado Dios, sino que ya también metió también parte de su amor, de su deseo. Entonces ya no era completamente Leshem Shamayim. Bueno, o sea que cuando él se casó luego con las mujeres, no se casó solamente por la consideración de Dios, sino que también, y por el pueblo judío, sino que también porque a él le gustaba. Por lo tanto, Hashem lo castigó más adelante por ese pecado. Si Shimón se hubiese casado con una mujer solo con el propósito de salvar a los judíos, no hubiera sido culpable ni siquiera de ningún pecado. Entonces, los papás no sabían absolutamente nada acerca de este plan. Finalmente accedieron a acompañar a su hijo a la ciudad de Timná para hablar con la familia y hablar con los padres para poder convencer
que su hija se convierta al judaísmo y se case, porque ya se conocían, ya no es que de repente la vio así, no, ya hablaron todo, ya era la novia, vamos a decir. Pero los papás no les quedó otra que decir, bueno, ya era tanta la insistencia que ¿qué van a hacer? Abelud por su hijo, ni modo, tuvieron que ir y convencerla que se convierta, por lo menos se convierta al judaísmo. ¿Ok? Bueno, la semana que viene vamos a seguir con esto que fue algo impresionante, pero todo hay que entenderlo, Leshem Shamayim. Uno ve películas de Shimshon, Samson, Dalila y todo eso, no se lo crean nada. Todo era Leshem Shamayim. Hubo cosas que se equivocó, pero todo era la misión de él, Leshem Shamayim, algo que tenía que hacer, como dijimos, como explican los jajamín de esa manera, que todo Boreolán te va conduciendo el camino a todas las personas. A cada uno nos va dando las maneras, nos va mostrando cuáles son las señales que tenemos que seguir. Y esa era la señal que tenía. Cada uno de nosotros tenemos señales. Exactamente. ¿Qué sigue la otra clase? Hay que seguir hay que venir la semana que viene.